Mi shalom de paz, amados hermanos y hermanas. Toda bendición para todos ustedes y con un nuevo texto, con un nuevo tema, podríamos decir así, muy importante de lo que es el nacimiento de la nación de Israel. Así es subtitulado en el capítulo 8 del libro que escribí, cuyo título es Israel, reloj profético de Yahweh. Y vamos a continuar relatando este grandioso nacimiento de la nación de Israel. El 29 de noviembre de 1948 tuvo lugar la histórica votación del Plan de Partición de la ONU, que permitió la creación del Estado de Israel y al mismo tiempo fue naciendo Palestina. El 14 de mayo de 1948, pero ya a finales de mayo, la independencia judía ya era un hecho y el nuevo Israel, al otro día de la independencia, fue embestido por los egipcios, árabes y jordanos en una alianza. El nuevo Israel lucha contra 5 fuertes egipcios. En el centro, la mayor parte era ataque de los Cisjordania. El muro de las lamentaciones estaba en manos árabes. Manasés, que dirigía la embestida, y la mayor parte de los muertos eran supervivientes del holocausto nazi. Zolli Gamor dijo: el problema era abrir la enorme puerta. La carretera de Jerusalén seguía bloqueada y el ejército israelita estaban abrumados hasta el agotamiento. Al norte, el monte Hebrón, los judíos estaban ganando y consolidaron su triunfo en el Kibbutz Osmar Yarden. Y el 10 de junio de 1948 se acordó el alto al fuego. Israel había perdido 100.000 soldados para una nación joven. 1.100 soldados para una nación joven. David Ben Gurión no quería un ejército independiente y Lewin se negó a entregar el barco. Ben Gurión ordenó la destrucción del barco y hubo una tregua hasta julio. Los árabes ingresaban a las ciudades de Lod y Ramallah. Lod y Ramallah fue tomada por los árabes. Moshe Ryan comandó en estas ciudades las tropas israelíes y el 9 de julio las fuerzas árabes tomaron Migdal, que estaba bajo control egipcio, y el norte de Negev, y estos tomaron el Kibbutz Negba en 1948, y los del Kibbutz respondieron al ataque reprimiendo a los egipcios. El desierto del Negev se quedó en manos de los árabes. La ONU quiso arreglar una tregua, pero no agradó a Israel las condiciones. Y el 15 de octubre se reanudó la guerra para recuperar el desierto del Negev. Y ese día, el 15 de octubre, tomaron Beersheba hasta el 21 de octubre, o sea, la ciudad bíblica, capital del Negev. Y los israelitas al fin recuperaron la capital del Negev, Beersheba, y en noviembre de 1946 liberaron el Kibbutz Nordechai y volvieron los colonos. Luego tomaron Galilea y expulsaron a los sirios, libaneses e iraquíes y derrotaron a Kaibu, y los árabes se rindieron. Los árabes de Agalia se quedaron en las ciudades y dieron la bienvenida a los israelíes. En el mes de noviembre de 1948, después de la guerra, los árabes quedaron bajo control por una década. Controlaron incluso a los drusos, una rama del Islam. Quitaron sus armas en el frente jordano. Y el 22 de diciembre liberaron el Negev por la parte occidental. Hicieron muchos prisioneros egipcios. Expulsaron al ejército egipcio en la frontera de Palestina. Y el 27 de diciembre de 1948 tuvo lugar la batalla por el control del Negev. Y los hicieron retirar atrás del Sinaí y en Gaza. Los hicieron retroceder. Los ingleses enviaron 5 aviones para ayudar a los egipcios, pero fueron tumbados los 5 aviones. En la isla de Rhodes se reunieron para hablar de un armisticio, y el 24 de febrero de 1949 tuvo el control de Israel sobre el desierto del Negev, pero la franja de Gaza no pudieron recuperar. Cuando fuimos para un tour allá, estuvimos por 2 veces en esa parte del desierto del Negev. Es muy hermoso, pero muy frío y mucha nieve.
El rey Abdullah de Jordania, abuelo del actual rey Abdalá II bin Husayn, hijo del rey Husayn, participó en las negociaciones en Rhodes para dividirse el Negev. Consiguió una parte de Wadiara, Israel, en algunas fronteras, mientras continuaban las conversaciones con Transjordania y los israelíes marcaban sus límites en Jerusalén. El muro de Jerusalén no podían visitarlo por el control jordano y albergaban el barrio hebreo, y en marzo de 1949 Jerusalén era marcada por la secuela de la guerra. Parte de los soldados beduinos servían al ejército israelí. Había minas de recordatorio. También en Israel volvía a empezar la vida. Devuelto a Tiberíades, los soldados israelíes volvían al descanso. Con el sionismo empieza el comienzo de la independencia de Israel. Empieza al final del siglo XIX, ponían fin al milenio de persecución de los israelitas. La franja de Gaza entre el valle del río Jordán y entre el mar Mediterráneo de unos 400 kilómetros, y esta región es ocupada por los islámicos y cristianos. Esta zona pertenecía al Imperio Otomano. Al terminar la Gran Guerra Primera, el Imperio Otomano desapareció y el Reino Unido tomó control sobre Palestina con la Franja de Gaza. La Declaración de Balfour decían que había que respetar a los árabes, y entre los años 1920 y 30 miles de judíos se instalaron, y en Palestina eran unos 6.000, pero unos contra otros. La ONU en 1947 propuso un plan de creación de dos estados independientes y un Jerusalén con un plano diferente, pero los árabes no estuvieron de acuerdo. Al otro día, del 14 de mayo de 1948, 5 países árabes invadieron Israel. Después de un año, Israel ganó la guerra, se amplía su territorio y amplían la parte oriental de Jerusalén, y mientras Egipto se queda en Gaza. Los palestinos huyeron a otros países como Jordania, división de Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza en 1956, que alteraron por 9 días, y las fronteras quedaron inalteradas y hasta junio de 1967. En la Guerra de los 6 días, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí en 1973. Y en el Yom Kippur con Egipto, por 20 días, enfrentando a Egipto, y sus consecuencias se alargan por años. En 1978, este país recuperó el Sinaí, pero dejó la Franja de Gaza. Solo Jordania firmó un estado de paz que a partir de ese momento, en lucha y control de Palestina, Gaza y Cisjordania bajo la administración de Israel, y Palestina, hombres oscuros, y el ejército sirio. De tal modo que Israel ha tenido muchas guerras, ha enfrentado muchas guerras, y para poder llegar a independizarse continuó enfrentando guerras, pero el Padre siempre protegía a Israel. Y en una próxima vamos a hablar sobre lo que significaría la Guerra de los 6 días, en la cual fue prácticamente Israel victorioso, porque el Padre no deja a Israel solo, porque el Padre tiene un plan grande donde va a venir nuestro Señor Yeshua en el milenio para gobernar toda la tierra. Por eso es que se pretende que Jerusalén sea la capital eterna de Israel. Y entonces va a haber siempre, todavía embestidas hasta ahora los hay y va a haber, pero cuando venga en su segunda venida, descienda nuestro Señor amado Salvador Yeshua HaMashiach, todo eso que enfrentaron a Israel y continúan odiando a Israel, todos esos países que son circunvecinos en su mayor parte, van a ser derrotados. No va a necesitarse ni un arma, porque Yeshua, con su poder de su espada y su voz, los va a derrotar a los enemigos de Israel, porque los enemigos de Israel en su mayoría están con el adversario. Así, amados, hemos descrito este tema para ir conociendo la historia de nuestro pueblo escogido del Padre,
Yohei Baihei, yo soy el que soy, para que un día podamos ver libre a Israel y las naciones del adversario, de aquellos que siguen y odian a Israel y que siguen los mandatos del adversario, de Luzbel o el demonio, como llamamos. Y entonces reinará una paz duradera, una tranquilidad, no una falsa paz, no falsos acuerdos entre unos con otros como están queriendo hacer ahora, acuerdos de los árabes para enfrentarse, acuerdos de los árabes con los israelitas para enfrentarse contra Irak. Amados hermanos, continuemos orando y pidiendo bendiciones del Padre, Yohei Baihei, para nuestro amado pueblo de Israel. Así sea. Y compartan estos mensajes. Y si pueden obtener en mi libro, está a la venta, y también aquellos que quieran a través de su correo email, se los puedo mandar por PDF. Así sea. Que el Padre los bendiga a todos, que siempre estén en la presencia de nuestro amado y Salvador, Jesús HaMashiach, y que toda la victoria sea para el pueblo de Israel. Con amor, por supuesto. No quisiéramos que haya guerra, ni matanzas, ni muerte. Pero realmente la profecía del Apocalipsis, de Daniel, y de Jeremías, y de Isaías, nos dan lo que va a suceder por los enfrentamientos, por las guerras, por Mateo 24. Así es, amado. Se tienen que cumplir las profecías. No quisiéramos guerra, ni enfrentamientos, ni muertes, pero oramos para que el Padre mande a su Hijo pronto para tener un Estado de Israel completo, gobernación de nuestro Señor Yeshua en el milenio, y que haya la paz eterna y el amor incondicional. Amén. Que el Padre los bendiga a todos, que siempre estén en la presencia de nuestro Señor, en esa presencia santa, y que cada día se santifiquen más, amados hermanos. Mis bendiciones para todos los pueblos, incluso para los enemigos de Israel, para que puedan muchos salvarse y encontrar la palabra verdadera del Yeshua HaMashiach y de nuestro Padre Elohim. Muchas bendiciones de todos, de todo este pueblo hermoso escogido por el Padre para todas las naciones, y bendiciones especialmente de Él. Amén. Shalom, amados.